En la brújula hablamos de nosotros, de psicología, con María Jesús Álava Reyes. María Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Juanra. Bueno, hoy nos propones hablar del calor. Todos somos conscientes de que afecta a nuestros comportamientos. Nos cuesta admitir, sin embargo, que también nos influye a nivel emocional. Hay mucha gente que da la bienvenida al calor cuando está de vacaciones, pero resulta muy difícil convivir con las altas temperaturas cuando se trabaja. En cualquier caso, ahí está, el calor no nos pide permiso y con frecuencia aparece de golpe, irrumpiendo en nuestras vidas y condicionando el día a día. Vamos a intentar ver cómo nos influye el calor a nivel psicológico y cómo podemos prepararnos para llevarlo de la mejor forma. Yo no sé Bueno, voy a empezar por beber. Exige hidratación el calor, podemos beber agua, pero hay muchas personas que beben demasiado alcohol en verano, ¿no? Y esto afecta. Juanra, que este es un tema que normalmente no se habla, pero es muy importante, porque es una de las cosas que desde el punto de vista de la psicología a veces más nos preocupa, ¿no? Y ya te digo que es un tema que suele pasar desapercibido, pero uno de los enemigos más fuertes del verano y del calor es el alcohol. Es decir, fíjate que muchas personas beben en exceso durante estos meses y en teoría lo hacen para calmar su sed, ¿no? Pero en lugar de beber agua, que sería, agua, infusiones, bueno, pues los líquidos que toman normalmente contienen alcohol y empiezan con unas cervecitas y terminan de aquella manera. También hay personas que tienen la sensación, y este es un dato también muy curioso, de que en verano hay que animarse de una forma extra, ¿sabes? Un poquito a la fuerza, ¿no? Y manifestar una especial alegría en nuestras relaciones sociales. Es como si asociáramos con verano, diversión y bebida. Y este es un problema que cada vez afecta más a un rango de edad más extenso. Es decir, lo vemos como algo casi normal, que empiezan a beber como cosacos muchos adolescentes en verano, los jóvenes no se quedan atrás y muchos adultos se comportan como niños, bebiendo sin ningún control y provocando situaciones muy molestas e incómodas para los que están a su alrededor. ¿A quiénes afecta más el calor? Fíjate, el calor nos afecta en mayor o menor medida en función de nuestras características personales. Es decir, desde el punto de vista físico, las personas que tenemos, por ejemplo, la tensión baja o que padecen dificultades de circulación, son más vulnerables a los efectos del calor y la verdad es que lo viven con auténtica prevención. Otro factor importante es el lugar de nacimiento, por todo lo que implica de adaptación previa. Es decir, no aguantan igual el calor las personas que han nacido en Andalucía o en Canarias que las personas que han nacido en el norte de España. Esto es un dato muy característico a tener en cuenta. Pero desde luego, y sin duda, los más sensibles a los efectos del calor son los niños y las personas mayores. Fíjate, los niños, a veces hemos comentado, no tienen un buen termostato. Es decir, ellos juegan y juegan como si la temperatura externa no les afectase. Y llega un momento en que resulta fácil que tengan golpes de calor y además los acusen con mucha intensidad. Es decir, es que se nos desploman. Si vemos que un niño empieza a ponerse muy pesado, que llora sin aparente motivo, que empieza a estar diciendo ¿qué le ocurre a este niño? Cuidado, que son manifestaciones que nos indican que el calor les está afectando, ¿no? Y en las personas mayores, uno de los problemas fundamentales con el calor es la deshidratación. Y este es un tema muy serio. Es decir, en general las personas mayores beben menos de lo que necesitan, a veces porque se les olvida, otras porque les da pereza o no quieren hacerlo porque se les hace pesado y para no querer ir tantas veces luego al baño. Esto nos lo dicen con mucha frecuencia. Pero en ocasiones, además, fíjate que encima suelen llevar más ropa de la necesaria y aquí es muy importante que alguien esté pendiente de estas personas mayores y les dé agua. Desde luego se la toman mucho mejor si les damos agua con un poquito de limón, resulta más apetecible, el sabor es más agradable, se sienten más cuidados, que este es un factor importante, además toman vitamina C que les viene muy bien. Bueno, en definitiva, estemos muy atentos, especialmente con los niños y con las personas mayores. ¿Y cuáles son los principales efectos? Pues fíjate, la llegada del calor, y especialmente cuando aparece de golpe, como nos ha pasado ahora, hace que algunas personas se muestren más violentas, incluso más irascibles y hasta más agresivas. Seguro que si lo pensamos, nos damos cuenta que el calor puede producir en muchísimas personas irritabilidad, una especie de cansancio generalizado. Muchas personas se vuelven muy apáticas, con un decaimiento también general. Tienen esa especie de astenia y de agotamiento
una sensación como de malestar, de negativismo, de mal humor, yo te diría. Personas que de repente se vuelven muy impacientes, lo que implica dificultades de convivencia, problemas para descansar, un insomnio a veces importante. Fíjate que la mayoría, seguro que habremos tenido ocasión de comprobar cómo personas que normalmente son agradables y risueñas y pacientes, parecen transformarse con la llegada del calor y se convierten en personas impacientes, con mal humor, incluso se pueden volver beligerantes. Y el tema del descanso, del mal descanso, es un factor clave. ¿Y el calor también condiciona la convivencia? Sí, Juanra, puede condicionar y mucho. ¿Por qué? Pues porque se incrementan enormemente las peleas, las disputas, los desencuentros, esa impaciencia que comentábamos antes, y se acrecientan mucho durante la etapa estival y fundamentalmente esos días de calor intenso. Si además, pues durante el verano es cuando más horas pasamos juntos, las jornadas son más largas, a veces ya dentro de poco nos coinciden las vacaciones de los niños, incluso de los adultos. Fíjate que cuando a veces analizamos ese hecho de que durante el verano, pues eso en septiembre luego es cuando más se producen las peticiones de separación y de divorcio, y decimos, bueno, aquí el factor, digamos, de esa convivencia prolongada es un factor importante, pero nos tendríamos que plantear a veces en qué medida interviene el efecto del calor realmente en esas dificultades de convivencia. Oye, y María Jesús, ¿hay consejos, hay algunas sugerencias, no sé, psicológicos para actuar de forma preventiva ante el calor? Sí, sin duda, Juanra. Y el primero yo te diría paciencia, paciencia y paciencia, que de verdad entiendo que es complicado, pero es absolutamente necesario. Es decir, nos tenemos que preparar sabiendo que nos vamos a encontrar un poquito peor de lo habitual, que conviene, que nos entrenemos y que nos lo tomemos con calma. Fíjate, cada persona actúa de una forma singular ante el calor. Y en este aspecto, conocer nuestras reacciones nos va a ayudar a afrontar el calor, digamos, en las mejores condiciones de éxito. Que cada persona piense cómo soy yo, cómo reacciono, cómo me pongo, y si tiene dudas, que les pregunte a las personas de más confianza en qué les altera el calor y cómo lo están sufriendo. Fíjate, el verano exige una adaptación de nuestros biorritmos, y esto sí que es algo que podemos trabajar muy bien. Es decir, tendremos que producir algunos cambios en nuestras costumbres, en nuestro ocio, en nuestros horarios. Por ejemplo, pues hoy una pequeña siesta, 20 minutitos durante el verano, pues nos ayuda mucho a recuperarnos física y emocionalmente. Esos deportes refrescantes del verano, por favor, no jugar al tenis a las 5 de la tarde. Esos deportes que pueden sustituir actividades más propias del invierno, ¿no? Pues la natación, los baños en la piscina, en los ríos, que es un baño fantástico y maravilloso. Yo aprendí a nadar en el río Ebro y no te sabes tú lo bien que me lo pasaba. En el mar nos van a resultar más gratificantes que el footing o las carreras de fondo, ¿no? La alimentación es importante. Aquí tiene que ser mucho más frugal y tienen que predominar los alimentos crudos, ¿no? Parece, dices, bueno, ¿influyen las ensaladas y las frutas a nivel anímico? Influyen, te lo puedo asegurar, Juanra. Tenemos que aumentar también de forma significativa el consumo de agua, decíamos, y de bebidas isotónicas, que no de alcohol. Oye, intentemos leer algún libro estimulante que nos entretenga y nos ilusione. Y por último, recordemos que el mejor aliado durante el verano para combatir el calor siempre será nuestro buen humor. María Jesús, y una reflexión final. Pues una reflexión final. Mira, igual que te pones un sombrero para resguardarte del sol, protégete del calor y de las dificultades utilizando tu buen humor. Regálate alegría siempre, pero especialmente cuando el calor te agobie y tu descanso se resienta. Gracias, María Jesús, cuídate mucho. Un abrazo enorme, Juanra. Hasta la semana que viene. Que no sufras con el calor. No, desde luego que no. Aquí en este estudio hay quien está sufriendo con el frío del aire acondicionado. Uno que dice que es vasco, pero que no tiene ninguna reciedumbre del norte. Adiós, María Jesús, gracias. Un abrazo grande. Adiós.